El 12 de agosto de 1974 era lunes. Ese día a las 10 de la mañana, un joven, Pablo Martorelli, estudiante de ingeniería, ingresaba a trabajar en el ferrocarril Mitre, en el departamento de vías, vía y obras, hace 46 años exactamente y algunas horas. Bueno, Pablo Martorelli es un experto en el tema de ferrocarriles y la verdad es que cuando uno habla de ferrocarriles en la Argentina podría dedicarle no un rato como va a ser ahora, sino un programa entero, un ciclo entero, una vida, porque los ferrocarriles en la Argentina son sinónimo precisamente de vida. Cuando uno mira el mapa de lo que eran los ferrocarriles en la Argentina, entendía que había un país que latía al ritmo de lo que ese ferrocarril transportaba, casi como si fueran las venas de un cuerpo. Y por ahí fluía la vida, en definitiva. Conectaba ciudades, conectaba provincias, conectaba pueblos. El ferrocarril enhebró una cantidad enorme de historias. El ferrocarril llevaba agua a lugares donde no había agua. Bueno, y tantas otras cuestiones. Pero no quiero extender mucho más la presentación y lo queremos saludar a él, precisamente a Pablo Martorelli, que nos está escuchando, que es el presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles y está en diálogo con nosotros. Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, tocayo, a Pablo también. Bueno, me sentí conmovido por la presentación, un poco exagerada diría, pero muchas gracias. Obviamente no iba a salir por los diarios. No, claro, lo hice un poquito con ese ánimo de darle magia, porque finalmente estas historias son eso. Yo la verdad que cuando combinamos la nota hace un ratito, surgió medio sobre la hora, porque a veces nos gusta planificar las notas y otras veces hay que actuar por el impulso, ¿no? En la vida hay que dejarse llevar por un impulso y subirse a ese tren que pasa, que por ahí no sabes dónde te lleva. Bueno, precisamente nos subimos a esta charla con Pablo porque queríamos charlar con él sobre algo. Mirá, hace un ratito hablamos con un joven de 27 años, licenciado en educación, sobre el tema de educación y todo lo que implica. Bueno, yo creo que la cuestión de los ferrocarriles es otro tanto en nuestro país, ¿no? Pensar el sistema ferroviario implica pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y en gran medida sí, el país, entre comillas, moderno, para llamarlo de alguna manera, lo armó en gran parte, no en todo por supuesto, el ferrocarril, más allá de las discusiones que pueda haber sobre diferentes modalidades, diferentes opiniones desde el punto de vista ideológico y acerca de lo que ha sido la colonización del territorio, la ocupación del territorio, las razones diferentes de orden comercial que tenían las empresas británicas concesionarias, que no fueron las únicas, porque también el Estado construyó ferrocarriles paralelamente a los ingleses y los franceses, y también dos provincias, Buenos Aires y Santa Fe, construyeron ferrocarriles estatales. Es decir, ha sido un tema de ocupación del territorio, extensión de las fronteras agropecuarias, bueno, y con eso viene toda una discusión sobre otras temáticas, la cuestión de la expoliación, pero también la cuestión del poblamiento, equilibrios y desequilibrios, y siempre un tema que nunca está agotado en analizarse y discutirse, ¿no? Y el ferrocarril, bueno, como ha quedado después de tantos planes de marchas y contramarchas a lo largo de la historia, particularmente desde fines de los 50 con la aplicación del plan Larkin, claro, que bueno, para los no entendidos, ¿qué será eso? Fue un plan que se contrató con una consultora norteamericana de un general ingeniero llamado Larkin en la época del gobierno de Frondizi, que estableció una modalidad de trabajo para el transporte en la Argentina que incluyó, por ejemplo, la reducción de la participación del ferrocarril como modo de transporte y un encarecimiento en los costos sin que se redujeran los famosos déficits operativos que siempre se le achacaron a los ferrocarriles y no se contemplaban otras razones, también con despidos masivos de personal, clausuras de ramales, etcétera, y todo eso culminó en la década del 90 con la recordada frase de ramal que para, ramal que cierra. Claro, el paro de 60 días de los ferrocarriles exactamente, en el entre 91. Marzo y abril del 91. Exactamente. En ese mismo 91 ustedes crean el Instituto Argentino de Ferrocarriles, que hoy es una cooperativa de trabajo. Sí, precisamente en 1991, un poco como una respuesta a lo que estaba pasando por parte de algunos ferroviarios activos, entre los cuales estaba yo y otros más,
y algunos no ferroviarios en cuanto a trabajo, pero sí en cuanto a ocupación, en cuanto a participación, gente de otras extracciones muy interesadas en la temática ferroviaria y estudiosos de la cuestión. Organizamos una institución que se planteaba ir ocupando esos huecos que quedaban, o esas zonas grises también que quedaban dentro de lo que se planteaba como privatización ferroviaria, en realidad no privatizaciones exactamente, sino concesiones, claro, pero que dejaban expuestos un montón de problemas con el tema de la documentación ferroviaria, ramales, estaciones, infinidad de cosas que quedaban en el aire. Bueno, se pudo trabajar en algunos de esos temas, nos interesamos mucho en la Patagonia porque era clave el ramal, la llamada línea sur estratégica realmente en la Patagonia iba a Desguace. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el gobernador de aquella época, que era el radical Masachesi. Sí. Bueno, aunque sea por oposición al gobierno de Menem, no importa, se interesó y hasta el día de hoy ese ramal sigue activo y funcionando, así que eso fue muy importante. Otros casos más, diferentes gobernadores nos atendieron, uno de ellos, un gobernador muy desconocido de una provincia muy austral llamada Santa Cruz, un tal Néstor Kirchner, que no lo conocía nadie, nos escuchó y pudimos trabajar con él en el proyecto de Puerto Deseado de las Heras, y después ya en Buenos Aires, cuando él llegó a la presidencia de la Nación, pudimos colaborar en el plan ferroviario que él comenzó a llevar adelante. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el ámbito ferroviario para contribuir a la recuperación económica, social y cultural del país. Pablo, un ratito antes de comenzar escuchamos una entrevista que te hicieron hace un tiempo, la verdad que no sé exactamente hace cuánto, y dabas cuenta vos que en algún momento la industria ferroviaria representaba un 10% del PBI en la Argentina. Ah, sí, puede ser un reportaje que ustedes hayan visto a través de internet. Sí. Sí, está bien, sí. Y es muy interesante pensar eso en el actual momento, digamos. Y también decías, a renglón seguido, que con un porcentaje muy pequeño del PBI se podría reactivar eso que implica, al igual que las autopartes, en el caso de la industria automotriz, un montón de trabajos colaterales, de desarrollos, y la Argentina era pionera en América Latina con el tema ferroviario. Argentina fue, vamos por partes con todo eso, me parece muy interesante lo que planteas, Pablo. Argentina fue durante, yo diría, los años 65 a 75, un país líder en América del Sur y en América Latina inclusive, en tecnología ferroviaria, incluyendo la capacitación y formación de ingenieros ferroviarios. Toda América Latina enviaba a sus ingenieros a la Escuela de Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Buenos Aires, y de acá salían todos los ingenieros ferroviarios para América Latina. Eso, por supuesto, después se perdió parcialmente. Aún al día de hoy, los países latinoamericanos nos siguen considerando como un país líder, pese a todo lo que decaímos, ¿no? Ahora bien, la industria ferroviaria particular, la privada, llegó a representar en esa época prácticamente el 10% del PBI argentino. Una barbaridad, muchísimo. Y esto es porque en esos años, e inclusive un poco después también, y una curiosidad de la dictadura fabricó locomotoras en la Argentina, quizás podría ser en un contexto de destrucción de la industria argentina, eso era una contradicción realmente. La mayor parte de los vagones de cargas que hoy circulan en la Argentina se fabricaron en esa época por una industria privada realmente muy pujante. Y los talleres ferroviarios, que en su mayoría se iniciaron entre el siglo XIX y el siglo XX, fueron las primeras industrias pesadas e importantes del país, donde además se capacitaba a oficiales, medio oficiales y personal obrero para trabajar en cosas que nadie se imaginaba. O sea, desde forja, tornería, herrería, carpintería, calderería. O sea, era un trabajo novedoso para el siglo XIX en la Argentina. Es decir, se fue formando yo diría, una clase trabajadora capacitada y muy destacable que se distribuyó por todo el país. Ahora bien, al día de hoy,
Vos decías recién, Pablo, quizás con no mucho se puede hacer muchísimo. Nosotros tenemos calculado un proyecto, un plan, mejor dicho, un programa, como lo queramos llamar, que le hemos propuesto al Gobierno Nacional para trabajar en 10 años en 10.000 kilómetros de vía, a razón de 1.000 kilómetros de renovación de vía por año. Eso podría implicar entre renovaciones de vía, o lo que llamamos obras de arte en ingeniería, que son los puentes, hacer pasos a distinto nivel, para resolver problemas de pasos a nivel justamente, una cantidad que puede significar el 0,5 o 0,6% del PBI. En 10 años, eso por año por supuesto, y movilizaría 10 millones de jornales, más o menos. Con una capacidad industrial importante que tenemos, necesitaríamos 12 millones de toneladas de rieles, por ejemplo. Hola. Sí, todo un desafío a mediano plazo que no hay otra industria que se lo plantee, me parece, ¿no? Calcula unos 66 millones de piezas de fijaciones para rieles. Por ejemplo, una cantidad enorme, ahora no recuerdo de memoria, de durmientes de hormigón, piedra balasto de cantera. Es decir, se movilizaría una industria alrededor solamente con el tema de la vía férrea. Claro. Para tener una vía férrea moderna, en condiciones, de alta calidad, de alto peso por eje, de alta capacidad portante para peso por eje, quizás de 20, 22, 25 toneladas por eje, y buena velocidad. Hoy una velocidad normal en Europa es 160 kilómetros por hora. Nosotros estamos andando con nuestros trenes de carga a 20, 30 kilómetros por hora. Claro, no hace falta pensar un tren bala, sino ponerlo un poquito más por encima, nada más. Claro. No tenemos todavía umbral de tráfico para trenes de alta velocidad. La iniciativa que había presentado Alstom hace unos años no se podía concretar porque venía con financiamiento exterior y el financiamiento exterior nunca llegó. Es decir, eran otras cuestiones que además tampoco tenían justificación operativa. Calculemos que en 1981 se planificó la línea Rosario para 160 kilómetros por hora para llevarla a esa velocidad en 1984, con 16 trenes diarios de pasajeros, lo cual hubiera implicado que en 2 horas y media se podía llegar a Rosario. Eso tuvo una fuerte oposición en aquella época, año 1984. Lo iba a financiar justamente la Unión Soviética de aquel entonces, a cambio de cargamentos de trigo, pero el canciller Caputo de aquella época tuvo que viajar a renegociar el contrato por la fuerte oposición del sector petrolero y automotor a ese proyecto. Es decir, siempre tenemos ese tipo de problemas en nuestro país que todavía no hemos resuelto, me parece, ¿no? Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Gastón Tiburci lo saluda. Mucho gusto, Gastón. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Gracias por atendernos. No, un placer. Es cierto que si bien en los trenes ha mejorado muchísimo, tanto el servicio como la calidad y el servicio que brinda, pero generalmente se sigue viajando mal en el transporte público en la Argentina. ¿Usted cree que esto se puede llegar a regular en algún momento? Nosotros consideramos del Instituto que sí es fundamental regularlo de algún modo, poder establecer otra forma de manejar el tema transporte público. Bueno, para esta instancia que vivimos de la pandemia, presentamos junto con el Centro de Estudios de Transporte de Argentina una propuesta de segmentación de horarios para poder manejar tráficos adecuados, de manera más o menos segura. Digo más o menos porque nunca es absolutamente segura, porque depende también de la conducta individual de las personas, pero también hay que reformular las frecuencias de trenes. Necesitamos más trenes con más frecuencias para poder aligerar el tránsito en calles y avenidas y que la gente pueda dejar su auto y pueda volver al transporte público y especialmente al ferroviario en los corredores principales. Es decir, nosotros entendemos que el ferrocarril es el sistema axial, que se complementa perfectamente, o se debería complementar perfectamente, con el modo público automotor, y el transporte individual debería ser absolutamente suplementario.
y tener las facilidades adecuadas en estaciones de transferencia, con estacionamiento asegurado, con condiciones adecuadas para que la gente pueda dejar su auto y subirse al tren y llegar a destino con seguridad. Para esto también es necesario interconectar la red, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es hoy la más grande con todo el área metropolitana, pero esto también hay que llevarlo a ciudades como Rosario, Córdoba, Tucumán. Mendoza ha hecho un trabajo interesante con el metro tranvía y lo sigue expandiendo, eso es muy positivo. Si bien hubo un problema con el cambio de trocha que han usado y no permitió integrarlo a la red ferroviaria, pero hay que generar cosas así que nos lleven al lugar que nunca debemos perder. Cualquiera de nosotros hoy no necesita viajar por Europa, por Japón, por China o por Estados Unidos o Canadá para ver cómo funcionan los sistemas de transporte metropolitanos. Hoy con ir a internet alcanza. Claro. Por supuesto que es mejor hacerlo personalmente, pero uno ve por internet y se da cuenta que lo que nosotros tenemos es algo completamente diferente y no sirve. Estamos totalmente equivocados y es porque lamentablemente hubo políticas que fueron en sentido diametralmente opuesto a la verdad. Y estoy diciendo la verdad así en términos bastante absolutos, si me permiten decirlo de ese modo. Pablo, vos mencionabas 1991 como el punto culmine en una larga trayectoria de desguace de los ramales. Bueno, comenzó con el plan Larkin, gobierno de Frondizi, siguió la dictadura y lo completa el gobierno de Menem. Y también a la par, lo dijiste, lo mencionaste, el proceso natural de caída de la formación, de la inversión en educación en el tema, que por supuesto, como mencionabas, la Argentina era pionera en América Latina. Hoy, sin embargo, sigue habiendo y reaparecieron en los últimos años. Bueno, de hecho, vos mismo coordinás, como nos contabas en la previa, el grupo de estudios en transporte y tecnología en la UTN, y también un posgrado en transporte. Pero hay otras carreras universitarias. Si no recuerdo mal, de memoria lo digo, Lanús tiene algo vinculado. ¿Qué implica hoy para los jóvenes y las jóvenes este tipo de desafíos? Cuando por ahí se miran alrededor dicen, che, me voy a meter en algo que no sé si tiene mucho futuro, como es los trenes en Argentina. Es una buena observación la que haces. Sí, hay varias universidades que felizmente, yo te diría más o menos desde mediados de los años 2000, 2005, 2006, empezaron a incorporar tecnicaturas ferroviarias. Nosotros mismos propusimos una tecnicatura ferroviaria en el 2005, que todavía curiosamente no la pudimos poner en práctica porque en realidad se las llevaron otras universidades. Esta era para la UTN prefirió hacer un posgrado. San Martín comenzó con una tecnicatura, quise decir. Lanús tiene una licenciatura, la Universidad de Cuyo creo que también tiene una tecnicatura. Hay otras universidades, creo que Lomas de Zamora está empezando algo. Es interesante porque el tema transporte ferroviario está tomando auge y creemos que eso es muy importante. Por ejemplo, en el posgrado que coordinamos en la UTN Regional de Buenos Aires, que hacemos en conjunto con la universidad, con la Facultad Regional de Santa Fe, las menciones para la maestría, que es el grado superior siguiente, que los alumnos quieren seguir, en su mayoría es la ferroviaria. Ahora, claro, ¿qué es lo que despierta esto si no hay una salida laboral segura? Esto es lo que hay que complementar con el Ministerio de Transporte y con las empresas ferroviarias, tanto estatales como privadas, que todavía existen y tal vez sigan existiendo, no lo tenemos con certeza si van a continuar o no, pero hay que complementarlo porque ¿qué ocurrió también en el 91? Se cortó la carrera ferroviaria, se interrumpió. Es decir, no solamente la capacitación formal en la universidad con la ingeniería ferroviaria, sino la carrera ferroviaria en sí misma, la que generaba su propia capacitación con el trabajo cotidiano. Eso felizmente se logró recuperar un poco en los últimos años con la incorporación de gente joven, particularmente en el Estado, y también en algunas de las empresas ferroviarias privadas que tienen personal muy interesante, que justo es rescatar, porque más allá de que alguna empresa termine o deje de trabajar, hay personal muy bien capacitado y con mucha vocación que ha entendido. No todos, algunos han tenido una experiencia de trabajo
que después la cambiaron por otra, pero muchos han abrazado el tema ferroviario porque atrapa realmente. ¿Sabes qué pensaba, Pablo? Perdón, pero hace algunos años, si no me equivoco, cuando se anunció la nacionalización de YPF, o por lo menos una parte de la compañía, se hablaba de la carencia de ingenieros en petróleo que había en la Argentina. Inclusive hubo un programa de becas específico para eso, pero claro, algunos años después aparece vaca muerta con la incertidumbre, aparece que hay una tensión en el mundo con las energías renovables. Ahora, en este punto, la verdad que no encuentro punto débil, digamos, en los ferrocarriles. No aparece una alternativa que vos digas, no tiene sentido estudiar este tema porque de acá a 20 años no va a haber más ferrocarriles en el mundo. No, al contrario. El ferrocarril va a existir porque además... Debería haber mucho más de los que hay hoy todavía, con lo cual es algo bien del futuro, en definitiva. Absolutamente, porque además tenés otra cuestión que es el tema energético. Claro. El tema energético, sumado a la problemática ambiental, impone la recuperación del ferrocarril en la Argentina, además de los costos propios del transporte. Siempre decimos, ya es un latiguillo, que es mucho más caro transportar la cosecha de soja de Salta a Rosario que la que va de Rosario en barco hasta Shanghái o a Rotterdam, lo cual es absolutamente cierto. Dar la vuelta al mundo en barco es más barato que traer una cosecha de Salta a Rosario. Eso hay que modificarlo, no es novedoso, lo decía el presidente de Ferrocarriles Argentinos en la década del 60, el general De Marchi, el ingeniero. Él decía que, estábamos tan lejos de todos los destinos de exportación que la única variable que teníamos para resolver era el costo interno de transporte. Eso es absolutamente cierto. El ferrocarril es mucho más económico, más práctico y además ambientalmente sostenible. El consumo energético 5 veces menor. Y ahí tenemos una variable importante en tema de costo y en tema también de el agotamiento de reservas que se va a ir dando poco a poco a nivel mundial y la tendencia a la electrificación masiva o a otras fuentes como puede ser las híbridas o el hidrógeno, ¿no? Ya estamos trabajando en Argentina con la gente de la Sociedad Argentina del Hidrógeno en el tema de combustibles para locomotoras. En ese sentido hay muchas cuestiones que tienen que ver con desarrollos tecnológicos que en otras partes del mundo ya existen. En Europa ya hay trenes de pasajeros que funcionan con hidrógeno, por ejemplo. Mira qué bueno. El tema es que hay que generar el hidrógeno. Sí. Tenemos que tener fuentes de hidrógeno y estaciones para recargar hidrógeno, entre otras cosas, lo mismo que la electrificación masiva, que hay que resolver el tema de los altos costos que tiene en las instalaciones fijas. Es decir, la capacitación es clave. No alcanzamos los ferroviarios que hoy existimos, y yo estoy entre los más viejos. Bueno, te deschavamos con tu homenaje por el 46 años de laburo. Salvo que hayas empezado a trabajar a los 4 o 5 años, calculamos que tenés más de 60 por lo menos. 65 tengo. 65, bueno. ¿Qué va a hacer? Todavía hay que seguir adelante. Y estamos trabajando con gente joven, muchachos de 20 y pico de años que se están formando muy bien, que han asumido el tema con vocación, con identificación. En esto, la identificación, la identidad ferroviaria es clave. Uno tiene que tener vocación por esto. No es un trabajo tan simple que uno, terminó, se fue a la casa y ya está. Uno se lleva los temas en la cabeza. Claro. Sos ferroviario para toda la vida, en definitiva. El ferroviario, como dice un amigo mío, tiene ferrocitos en la sangre. Ah, mira qué bueno. Tenemos una fuerte... Yo he visto gente que llegó a trabajar al ferrocarril prácticamente por obligación y se fue siendo ferroviario de ley. Claro. Incluyendo en esto algunos expresidentes de ferrocarriles argentinos, que llegaron como cargo político y se fueron realmente convertidos en ferroviarios. Es que es una pasión, claro. Algunos. Pablo, escúchame, tenemos que ir a la tanda, nos encantaría hablar con vos, te vamos a convocar otra vez, porque además nos dejaste una cantidad de cuestiones que queremos aprender ahora, y como las queremos aprender, las queremos contar también. Bueno, con mucho gusto. Así que somos hinchas desde ahora del Instituto Argentino de Ferrocarriles, y mandanos información, nos vamos a meter a investigar un poco y a contar esto que es apasionante, como te decíamos en la previa, el tema de los ferrocarriles. Bueno, le vamos a mandar los links a las publicaciones que hacemos para que los tengan y los reciban.
y bueno, lo puedan difundir si quieren. Y bueno, cuenten conmigo o con otros miembros del instituto cuando ustedes quieran, con muchísimo gusto. Nosotros, al contrario, agradecidos por que nos permiten tener esta posibilidad de salir al aire. Por favor, faltaba más. Te mandamos un saludo grande y estamos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias, sinceramente, de corazón. Y felicidades por el aniversario. Gracias. Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, cuando pasaron 2 minutos de las 5 de la tarde.